Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de María Elena Olivares, Grupo Cúspide, en su segmento Sembrando Palabras de Vida, lo cual te damos la bienvenida. María Elena, ¿cómo estás? Bien, gracias, Jorge. Muy buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo del lugar en donde nos ven. Muy buenas tardes o buenos días. Bueno, iniciamos con el tema de hoy, María Elena. Claro que sí. Hoy he titulado el tema Bendición sobre tu casa. Y esto lo hice porque precisamente al estar estudiando las escrituras o teniendo un tiempo de lectura de la Biblia, el Señor sobresaltó, hizo que saliera o sobresaliera aquellas palabras o aquellas situaciones donde había aplicado una bendición no solo por la persona, no solo hacia la persona, sino lo había hecho hacia su casa. Entonces, lo que yo puedo apreciar o ver es que tanto una bendición como una maldición no solo va a afectarte de manera personal, sino va a afectar a tu casa, a tus generaciones y hablando esto a tu familia. Entonces, retomando el tema de la semana pasada o tomando un poco de cómo inicié el tema la semana pasada, decía que algo muy sencillo, que si nosotros queremos buscar qué son las bendiciones o cómo podemos obtener bendiciones, algo muy sencillo está en la palabra en Deuteronomio 28, 1, 2, y quiero repetirlo, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeras la voz de Dios. Entonces, digamos que lo que tienes que hacer es escuchar la voz de Él y obedecerle y poner por obra lo que Él te diga. Y dice que en este caso las bendiciones te van a alcanzar. Y ahí en Deuteronomio 28 trae una lista de todas las bendiciones que te van a abarcar. En tu casa vas a ser fructífero, en salud, en fin, ahí viene una serie de bendiciones que te van a alcanzar. O sea, ni siquiera tú las vas a buscar, van a alcanzar. Entonces la llave o la forma es que tú oigas la voz de Dios. ¿Y cómo oímos la voz de Dios? Recuerden que la Biblia es su palabra. Entonces, si yo reviso o yo leo o yo escudriño o yo medito en su palabra, puedo oír su voz, puedo saber lo que Él está hablando, porque es su palabra. Entonces, de esa manera yo puedo saber, dice que si oyes atentamente su voz. Y dice también que en caso de que dice, pero acontecerá, esto será lo contrario de las bendiciones, sino las maldiciones, pero acontecerá que si no oyes la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te estimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y la lista es mucho más grande que la lista de las bendiciones. Y ustedes pueden ver ahí una lista completa y ustedes pueden analizar. Les decía la vez anterior que si ustedes van a Deuteronomio 28 y donde citan todas las maldiciones, ustedes pueden ver, estoy yo en una maldición, está pasando algo repetidamente en mi familia, repetidamente en mi vida, está pasando esto. Probablemente estoy en una maldición porque no escuché la voz de Dios. O hay otra cosa, recuerden lo que en el tema del día de hoy es bendición sobre tu casa. Quiere decir que yo no escuché la voz de Dios y cumplir sus mandamientos y lo obedecí, o bien personas antes de mí
mis abuelos, mis bisabuelos, mi descendencia han hecho esto. Porque hay una consecuencia sobre la casa de ellos. Yo soy descendiente de un antepasado mío. Entonces, qué importante es conocer este tema, que no solo te va a afectar si tú escuchas la voz de Dios y tú obedeces y tú cumples lo que Dios te está diciendo, no solo va a haber un efecto en tu vida, sino el efecto en tus generaciones. Imagínense qué tremendo. Dios no se relaciona con personas, sino con familias, con casas. Entonces, ya sea para bendición o ya sea para maldición. Y la vez pasada tocábamos la parte de las maldiciones, que es cuando estamos hablando, estamos diciendo mal a través de nuestras palabras y que pueden marcar inclusive el destino de nuestros hijos. Pueden marcar y podemos impedir que cumplan el propósito por el cual Dios los ha traído a esta tierra o viceversa. Al contrario, si nosotros pronunciamos palabras de bendición sobre ellos, nosotros podemos marcar ese destino, podemos ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios para que ellos puedan cumplir ese propósito. Y bueno, vamos a tocar el día de hoy esos puntos donde ustedes pueden verlo, cómo Dios está tomando una bendición o una maldición sobre una casa. Vemos el caso de Noé en Génesis 7:1. Dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Él había visto justo, no a su familia. Él había visto justo a él, pero porque lo había visto justo a él, dice que él lo bendijo, entró en el arca, no solo Noé, sino toda su casa. Entonces, otra vez, por la obediencia, por el haber escuchado la voz de Dios y poner por obra lo que le estaba diciendo, Noé hizo que su casa fuera bendita y su casa fuera salvada. Recuerden ustedes, vino el diluvio y solamente la casa o la familia de Noé fue salva o se salvó. De hecho, todos nosotros somos descendientes de Noé, de la familia de Noé. Abimelech, este es otro caso. Este es hablando no de la bendición, sino de la maldición. Ustedes recuerdan, baja a Abraham y le dice a su esposa, a Sara, que no diga que es su esposa, sino que diga que es su hermana. Entonces dijo Abraham a Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Quién lo hizo? Fue Abimelech. Pero dice en los versículos de Génesis 27, dice: ahora pues, devuelve la mujer a su marido. Esto lo tuvo en un sueño Abimelech. Dios habló a través de un sueño a Abimelech, al rey de Abimelech. Dijo: devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. El que la había tomado y por una mentira de Abraham había sido Abimelech. Y sin embargo, dice que si no, morirá él y todos los suyos. Y dice que más adelante que lo que hizo fue traer que todas no pudieran concebir en toda su casa. Después de que oró Abraham, bueno, pues lo que hizo Dios es que fue sanada, toda su casa volvieron a poder tener hijos. Y
vamos con Obed-edom. En 2 de Samuel 6, 7, 10, 11 dice, y el furor de Jehová se encendió entre Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Aquí David había querido llevar o regresar el arca a Jerusalén y pues no sabía cómo hacerlo. Y bueno, pusieron en unos, sobre digamos que una carreta con unos animales arrastrando el arca para poderla transportar. Pero en eso uno de los bueyes se iba a caer y entonces esta persona quiso detener el arca. A esa temeridad se refiere esta palabra. Dice, cayó muerto junto al arca de Dios. Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Geteo era uno de los pueblos enemigos de los israelitas y que a veces había conquistado ya a David y que le servían. Entonces aquí dice que lo llevan a la casa de Obed-edom y vean lo que hace Dios. Yo desconozco y no dice ahí la Biblia qué fue lo que había en la casa de Obed-edom, pero dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. No solo lo bendijo a él, sino lo bendijo toda su casa. Vean cómo se refiere tanto una bendición para toda su casa de las personas que obedecen o de las personas que desobedecen. Viene el resultado, pero sobre la casa. Sí, desde luego les afecta a la persona, pero también afecta a la casa. Esto es tan importante que nosotros lo podamos comprender, que las decisiones, lo que yo decida hacer durante este tiempo en que Dios me permita vivir, va a tener una repercusión en mis generaciones. Entonces es tan importante que yo escuche su voz, tan importante que yo herede o que les herede más bien, yo les herede a mi casa bendición. El otro es David. Aquí David dice en 2 de Samuel 7:11, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Aquí Dios está hablando a David ya casi cuando iba a fallecer David y trae esta bendición. Dice, asimismo el Señor le hace saber que Él te hará casa y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Y vean lo que dice David. Qué bendición tan más. Vea cómo la bendición sobre la casa de David, de que iba a haber siempre un rey. De hecho, del linaje de David viene Jesús. Dice que su reino iba a ser eterno. Las bendiciones, yo estoy segura que así hay bendiciones eternas, pero también hay maldiciones. No solo pasa en esta tierra, sino va más allá del tiempo que nosotros permanecemos en esta tierra, nosotros y nuestra generación. Les voy a citar unos ejemplos donde quedé yo, pues sí, muy impactada. Aquí volvamos y entonces David le dice a Dios, ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti
porque tú, el Señor Dios, lo ha dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. No solo lo que le estoy comentando, no solo durante esta tierra, no solo durante vivamos, que Dios nos permita vivir, sino más allá. Podemos bendecir o podemos dar bendición eterna a nuestras familias. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque recuerden que estamos ante un Dios eterno que no tiene ni principio ni fin. Ahora, algo que yo recuerdo lo que decía, que si escuchas la voz de Dios, y yo pude ver qué era lo que hacía David, por qué recibió esta bendición tan enorme. Yo pude observar en distintas ocasiones en que David escuchaba a Dios. Siempre le preguntaba, por ejemplo, en 1 Samuel 23:12 dice, y David consultó al Señor diciendo, iré a atacar a los filisteos, y el Señor respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. O sea, oía la voz de Dios y hacía lo que Dios le decía. En el 23:11 dice, me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Esto ya lo estaba persiguiendo Saúl a David, y entonces por eso le pregunta que si efectivamente los vecinos de Keila lo van a entregar en las manos de Saúl. Dice, descenderá Saúl, como ha oído tu siervo. Él había escuchado que Saúl iba a ir allí a buscarlo. Y el Señor Dios de Israel, te ruego que le declares a tu siervo. Y el Señor dijo, sí, descenderá. Otra vez buscaba hablar con Dios, oír su voz, que le guiara, que le dijera. Y aún tan pronto recibía las indicaciones, él obedecía esas indicaciones. Y recuerden en el principio que decíamos, si tú oyes la voz de Dios, y ahora lo podemos decir porque en el Nuevo Testamento dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y la vez pasada te decía, ¿tú oyes la voz de Dios? ¿Buscas la voz de Dios? Busca su guianza, busca su dirección, y una vez que te dé esa dirección, hazlo, porque esto va a traer bendición para ti. En el 1 Samuel 38, y David consultó al Señor diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Aquí se habían llevado a toda su familia, a toda. Y después de llorar, lo que hizo es otra vez consultar, oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta circunstancia? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este momento? Con esta situación que me estoy enfrentando, con esto que estoy viviendo, ¿lo tengo que hacer? ¿No lo tengo que hacer? Y bueno, aquí hay varias, y recuerden la única ocasión que no consultó David, y también hubo otra, de hecho en el caso de Obed-edom, la primera ocasión que David quiere transportar el arca, no lo consulta con Dios. Y por eso muere una persona. Entonces, vean qué tan importante es consultar siempre con Dios, hablar con Él, oír su voz, oír su dirección, oír su guianza. Y bueno, la única que no habló o que no consultó fue en la cuestión de Betsabé, y ustedes hacen. Este David que oía la voz de Dios en esta ocasión, no lo consultó y no hizo lógicamente lo que Dios le había dicho, porque no le consultó, o sea, no escuchó la voz de Dios. Y recuerden que tiene una consecuencia esto. Si tú no escuchas la voz de Dios, ahí dice, vendrán sobre ti. Lo otro es que alcanzarán, pero las maldiciones vendrán sobre ti.
y tu casa. Recuerden esto, tu casa. Dice, porque pues tuviste en poco la palabra del Señor. Esto ya viene Natán, un profeta, y va a reprender a David después de lo que ustedes conocen que había hecho matar a Urías, al esposo de Betsabé. Y dice que viene esto, dice, porque pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Delante de los ojos de quién? Delante de los ojos de Dios. Dios lo estaba viendo. Dios sabía perfectamente lo que estaba haciendo. A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa. ¿De dónde? De tu casa. Otra vez, David fue el que cometió adulterio y quien mató a Urías. Y sin embargo, vean cómo esta maldición o esta situación viene sobre su casa. Entonces, eso es lo que a mí me llamaba la atención cuando yo estaba leyendo las escrituras y decía, wow, qué responsabilidad tan enorme tenemos. No solo afecta nuestra vida, no solo va a afectar nuestro vivir. Las bendiciones no solamente van a ser para nosotros, sino también para los demás. Para nuestra casa, para nuestra familia, porque el nombre de nuestra casa significa nuestra familia, nuestra descendencia. Y dice, bueno, aquí hay otro y quisiera por el tiempo dar solamente 2 casos más, 3 casos más, donde ha afectado para mal la casa de Jeroboam. ¿Y qué fue lo que hizo Jeroboam? Lógicamente, bueno, al principio Dios le da el reino a Jeroboam cuando cae el reino de Salomón, porque otra vez Salomón al principio escuchaba la voz de Dios, hacía lo que Dios le decía. Recuerden cuando él levanta la casa hacia Dios, pero ya después las mujeres, porque él se casó con mujeres que no eran de Israel y ellos lo desviaron y ya empezó a hacer las cosas que no agradaban a Dios. Entonces aquí dice en Jeroboam, levanta Jeroboam y le quita el reino a un hijo de Salomón. Dice, pero él tuvo miedo, dijo, Dios le había dicho que él iba a ser rey, pero dijo, no, a lo mejor estos van a regresar otra vez a adorar en Jerusalén. Entonces les levantó altares en el lugar donde le había dado Dios que reinara sobre Israel. Dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dejó al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén. O sea, les dijo, bastante han ido a Jerusalén. Entonces, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso 2 estatuas. Idolatría. Y les dijo, estos son quien te sacó de Egipto. Y ustedes recuerdan, quien los sacó a Egipto, a quien nos sacó de la esclavitud, fue Dios. De la condición del pecado en donde estábamos, fue Dios quien nos sacó. Y aquí, Jeroboam hizo que inclinar el corazón de Israel hacia la idolatría. Y dice, sacrificó pues sobre el altar que le había hecho a Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón. No lo había escuchado de Dios. Él dijo, este es el templo y estos son los días de fiesta. E inclusive él puso sacerdotes de acuerdo a lo que él consideró quién serían sacerdotes. Y dice, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam. ¿A quién? A la casa.
No dice fue hacia Jeroboam, dice fue a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. No entró a la eternidad. Vean qué fuerte, qué fuerte. Que Dios nos ayude a que nos arrepintamos y pidamos perdón a Dios por aquellas cosas que nuestros antepasados han hecho y que han traído sobre nosotros estas maldiciones, y que podamos ahora nosotros escuchar su voz, obedecerla, arrepentirnos de todo lo que hicieron para traer bendición sobre nuestras generaciones. Que Dios les bendiga y muchas gracias por este tiempo. Espero que sea de bendición cada vez que hay luz, que Dios permite que haya luz en nuestras vidas. Podemos caminar en obediencia. Podemos ver que realmente nosotros vivimos las consecuencias de un pecado, ya sea por nosotros o bien por nuestros antepasados. Muy buenas tardes.